Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 17 de marzo del 2022, 17 de marzo y el jueves. Estaremos dando ahora sí el repaso que había quedado pendiente, aunque desafortunadamente no vamos a poder hacer la evaluación durante esta semana, porque nos han pedido directamente por parte de la administración de la universidad que no pongamos exámenes en clases presenciales, o al menos las modalidades que teníamos de los viernes, porque no sé si ya les avisaron, pero ayer nos mandaron un correo a los docentes comentándonos que a partir de la próxima semana volvemos en su totalidad a clases presenciales. Pero bueno, imagino ya les estarán avisando posteriormente, o ya les avisaron tal vez. Por ende, vamos a hacer el repaso y vamos a dejar la evaluación para la próxima semana. Bien, vamos a estar comentando particularmente sobre las presentaciones que realizaron por equipo para que tengan certeza de los elementos que estaremos viendo dentro de esta evaluación y sea un poquito más sencillo para ustedes el encontrar como tal cuáles son aquellos puntos que estarán integrándose en este examen. Déjenme compartir las pantallas. Bien, el día martes ya habíamos estado comentando sobre estos dos aspectos. Obviamente estuvo muy cortado por ahí por temas que tenía que resolver. Entonces vamos a darle en esta ocasión un poquito más fluido. Primero, durante esta segunda unidad, lo que hicimos fue complementar lo que nos quedamos en la primera, que tiene que ver con los tipos de negociación. Durante la primera hablamos en general de cuáles eran los tipos y nos enfocamos en la distributiva. Y en la segunda estuvimos abordando el tema de la negociación integradora o colaborativa, como prefieren llamarlo. En este caso, era importante identificar cuáles eran aquellas diferencias entre una negociación distributiva y una negociación integradora. Y el uno de estos los podemos apreciar en esta parte de la presentación del equipo 4. Déjenme acercar un poquito más. Eh, Primero, para hablar sobre qué es la negociación integradora, el equipo nos hacía por aquí una pequeña observación bastante importante. Una negociación integradora es aquella en la que cada parte intenta comprender los intereses de la otra en primera instancia, de manera que se trate de generar el mejor resultado posible, ayudando a la otra parte a resolver también lo que necesita. Es decir, una negociación integradora busca que ambas partes obtengan beneficios. Y esto gracias a que nos enfocamos en distintos aspectos, muy diferentes de la distributiva. En primer lugar, en una integradora nos enfocamos más en las afinidades, en las cosas similares que en las diferencias. Tratamos de abordar las necesidades e intereses de todos, tanto de la contraparte como de los míos. Y durante la negociación se están poniendo sobre la mesa cuáles son esas necesidades e intereses de cada quien. No solamente vamos a establecer posiciones como en la distributiva, donde yo digo que mi idea es lo mejor y la tuya es la peor. No, en este caso no se trata de atacar, se trata de construir de manera conjunta. En la integradora nos comprometemos a satisfacer las necesidades de todas las partes. Aquí no hablamos de ganar, perder, o perder, ganar, o tratar de generar un proceso en el que yo me dejo perder para que tú ganes, o voy a hacer todo lo posible para destrozarte. No. En la integradora lo que hacemos es un proceso de ganar, ganar. Ambas partes deben de tratar de conseguir sus objetivos y cada uno de los demás integrantes en esa negociación debe ayudar para que sea así. Existe un gran intercambio de información e ideas, no solamente es detallitos, no. En la integradora es mientras mayor información, mientras más abundante sea, mucho mejor. Y además, se crean opciones para que exista esta ganancia mutua. Una vez que contemplamos esto dentro de la negociación integradora, podemos entender mejor cómo es que funciona, sobre todo cuando hablamos de algunos factores contextuales y quizá el más importante o el que da cabida a los demás
tiene que ver con este flujo libre de información. Esto básicamente quiere decir que ambas partes necesitan establecer una comunicación en la cual constantemente se brinden ideas, se brinden opciones, se brinden propuestas, se hable de las necesidades y de los intereses de cada quien y así poder resolver la situación que se está presentando. Gracias a este flujo libre de información podemos saber necesidades e intereses de cada quien y comprenderlas. Además, podemos entender las afinidades que existen y destacarlas. ¿Okay? En este sentido, entonces, el flujo libre de información viene a ser una parte fundamental de toda negociación integradora. Sin este concepto, es prácticamente imposible que se dé este tipo de negociación. Intercambio eficaz de ideas que promueve las buenas soluciones integradoras. Básicamente, eso es el flujo libre de información. Eh, Una vez que se entiende ese flujo libre, podemos ahora sí entender las necesidades e intereses reales de cada quien y posteriormente empezar a generar opciones que nos permitan obtener beneficios mutuos. Básicamente eso trataba la primera presentación. Posteriormente, eso que acabamos de mencionar, lo podemos plasmar de forma un poquito más clara cuando hablamos de los pasos importantes en una negociación integradora. Y en este sentido son 4 a los que nos referimos, estos 4 que vemos aquí en pantalla. Básicamente, el identificar y definir el problema es lo básico. Identificar y definir el problema contempla el tener la posibilidad de que todas las partes expongan cuál es su situación, qué es lo que les interesa, qué opciones tienen, qué necesitan y cuál es la situación indeseable en la que están en este momento, cuál es el conflicto que se ha generado, cuál es la problemática que existe como tal. Una vez que tenemos información de todos esos aspectos, podemos empezar a definir ese problema. Y recordarán que durante clase veíamos algunos casos o algún ejemplo precisamente de esto, particularmente con el caso de Juan y Carmen. Y yo les mencionaba que para la definición de este problema podemos simplemente leerlo y tratar de entenderlo y demás. Sin embargo, eso nos provoca que tal vez nos vayamos a otras situaciones. En cambio, cuando utilizamos alguna metodología concreta, es mucho más sencillo. Recordarán que aquí hablábamos, por ejemplo, del árbol de problemas. El árbol de problemas es esta gráfica en la cual tenemos la posibilidad de que a través de todas las ideas que se van generando y las posibles problemáticas que cada quien está mencionando, seleccionar cuál realmente es la principal, pero sin dejar de lado las demás, porque seguramente todas las demás que están mencionando los integrantes de esta negociación también son problemas o problemáticas que están presentes. Sin embargo, tal vez están presentes no tanto como el problema central, sino más bien como una causa o como un efecto. ¿Recuerdan que veíamos en ese árbol de problemas en su momento? Como el hecho de que Carmen se tenía que ir a otro departamento a trabajar en el área de producción, provocaba que el proyecto no pudiera avanzar. Y el hecho de que el proyecto no pudiera avanzar significaba que Juan no podía entregar a tiempo su proyecto. Allí teníamos 3 problemáticas. Carmen se va, que el proyecto no avanza, que el proyecto no se entrega. Pero ¿cuál es la problemática central que debemos tratar de resolver? Y en este caso, decíamos, el hecho de que el proyecto se retrasa o el proyecto no está avanzando es la problemática central. Y por ende, en eso nos debemos enfocar para poder encontrar soluciones. ¿Okay? Pero lo primerito no son las soluciones, ¿ok? Lo primerito es definir con claridad ese problema y evitar que las causas y los efectos empañen ese problema, ¿no? Debemos definirlo de forma clara. Una vez que tenemos ese problema bien identificado, debemos pasar a comprender cuáles son los intereses y necesidades de cada quien
exponiéndolos y escuchándolos a la vez. Esto va a permitir que cuando observemos o cuando estemos apreciando el problema, ya no solamente lo veamos desde nuestra perspectiva, sino que tengamos la posibilidad de apreciarlo desde distintos ojos, empatizar con la contraparte y en este sentido, ahora sí, tratar de encontrar soluciones no solamente que me beneficien a mí, sino también a los demás. A la hora de tener ese panorama mucho más amplio, ahora sí podemos empezar a generar soluciones alternas o plantear alternativas que puedan resolver el problema. Y esas alternativas tienen que evaluarse para poder, a final de cuentas, seleccionar cuál es la mejor. En términos generales, así es el proceso de negociación integrador. El equipo en este caso nos comentaba con un poquito más de detalle cada uno de estos elementos, cómo es que la identificación del problema es la parte más complicada, sobre todo cuando participan más de dos partes, porque cada quien tendrá su propia visión, cada quien tendrá un enfoque de cuál es el problema como tal. Sin embargo, a la hora de conjuntarlos, pues puede ser que lo que piensa Juan, lo que piensa Carmen, lo que piensa Pedro, lo que piensa Adriana, son cosas distintas. Y cada uno tiene un problema que cree que es el principal, pero realmente no. Entonces, el poner en concordancia cada una de esas ideas resulta bastante complicado en muchos casos. Eh, entonces, un mecanismo que nos puede ayudar es ese árbol de problemas. Eh, mencionaba el equipo, por ejemplo, que para poder definir el problema, una forma de hacerlo es plantearlo con una intención práctica y con la mayor cantidad de pormenores, es decir, lo más específico y claro posible. Y es así, como se lo mencionaba dentro de la red de problemas. Mientras mayor claridad hay de cuál es esa situación indeseable, mucho más fácil tendremos la posibilidad de plantear alternativas de solución. Posteriormente, identificar a ese problema como una meta nos va a ayudar muchísimo. Recordarán que ese árbol de problemas que veíamos en clase, no solamente nos quedábamos ahí, sino que además formulábamos un árbol de objetivos. Ese árbol de objetivos precisamente nos permitía entonces entender con mayor claridad no solamente el problema original, sino además cuáles eran aquellos aspectos en los que yo debo de enfocarme para poder alcanzar lo que todos buscamos. Vamos a ver. Déjenme cambiar aquí la presentación para recordar ese árbol precisamente. Aquí está, para los que no se acordaban de qué árbol estaba hablando o a qué me refería, pues bueno, es este que veíamos durante clase. De identificar un problema central nos permite ahora sí plantear cuáles son los efectos y cuáles son las causas de ese problema. Y la idea de plantear el problema como un objetivo en el árbol de soluciones o árbol de objetivos es precisamente que lo veamos desde una perspectiva positiva. Si en este caso el objetivo es que el proyecto del sistema de información puede continuar. Y si ya sabemos que en eso nos debemos enfocar, que la parte importante de la resolución del problema tiene que ir enfocada hacia cuál es la parte positiva, o sea, en este ejemplo, a que continúe el sistema de información, pues entonces va a ser más sencillo el que yo identifique mecanismos, medios o posibilidades para poder permitir eso. Y además voy a entender cuáles serían los efectos, en este caso positivos, que tendríamos dentro de esta dinámica. Básicamente para eso nos ayuda. Entonces, una vez que entendemos esa parte en la cual el problema se puede convertir en objetivo, podemos pasar a al siguiente paso, que tiene que ver con comprender los intereses y necesidades de cada quien.
Esta comprensión de los intereses y necesidades es clave, ya que si nosotros no nos damos el tiempo suficiente para comprender esto, pues realmente no vamos a llegar a ninguna solución. Los intereses pueden ser de distintos tipos, sustantivos, de proceso, de relación y demás. En este caso no nos interesa cuál es la diferencia entre cada uno de esos tipos de intereses. Lo que nos debe de interesar es que existen los intereses y que la parte con la que estamos negociando puede tener uno, dos, tres, cinco, 10 o más. Y que incluso pueden ser intereses intrínsecos o coadyuvantes, es decir, no solamente hay un tipo de intereses, hay muchos tipos y cada parte no solamente tiene un interés de un tipo, sino que puede tener 2, 3, 5, 10 intereses de diferentes tipos y diferentes enfoques. Pero entonces la parte ideal es entender que existen esos intereses y definirlos como tal. ¿Cuáles son los intereses que tiene la otra parte? Como se los mencionaba hace un rato, casi siempre hay más de un tipo de interés implícito. En ocasiones tienen que ver con intereses que solamente van relacionados a una parte intrínseca, a una parte que tiene que ver con el valor que tiene algo por sí mismo, o en otras un poquito más coadyuvante, es decir, que eso que estamos negociando me va a permitir a mí conseguir otra cosa más adelante. En algunos casos son sustantivos, en otros de proceso y demás. Entonces, un negociante normalmente plantea diferentes intereses o tiene distintos intereses, no solamente uno. Eh, Normalmente esos intereses nacen de algún tipo de necesidad, ya sea una necesidad de la empresa o una necesidad de la persona. Y finalmente, y obviamente muy importante, hay que sacar a la luz esos intereses, tanto los nuestros como de la otra parte, que se expongan los intereses a través del flujo libre de información del cual hablábamos inicialmente. A pesar de que exteriorizar estos intereses no siempre es fácil y en muchas ocasiones ni siquiera resulta de provecho, es importante que se expongan para poder encontrar una solución. Recordarán que en el primer unidad hablábamos de este ejemplo en el cual una pareja está peleando y una de las partes le pregunta a la otra por qué está enojado o enojada. Y la otra parte le dice, no sé, tú sabrás. ¿Qué sucede allí? ¿Será sencillo encontrar una solución al problema que existe si es que no sabemos cuál es el problema como tal? ¿O es que no sabemos cuáles son los intereses y necesidades de la otra parte? No, se vuelve mucho más complicado, más tardado y el problema va a ir creciendo cada vez más. En cambio, si la otra parte expone de manera clara cuáles son esas necesidades o intereses que tiene, o el problema en particular, pues será mucho más sencillo. En cualquier caso, una vez que definimos el problema, que nos enfocamos en los intereses y necesidades de cada quien, debemos empezar a generar soluciones. Y en ese sentido, el equipo nos hablaba de dos maneras. Una de ellas, a partir del círculo de Carnevale, el cual realmente no lo vamos a abordar en la evaluación, pero sí es importante que recuerden de qué trata. Y tiene que ver con ciertas técnicas que nos ayudan a generar eh, un acuerdo más coadyuvante dentro de la negociación integradora. Ya sea que te enfoques en soluciones simples o más complejas, en soluciones basadas en la persona o en los temas centrales de la negociación, y que tu orientación vaya hacia un cuadrante más de posiciones o un poquito más relacionado con los intereses. En cualquier caso, existen estas 8 técnicas. El equipo lo comentaba a partir de un caso de una empresa consultora. Recordarán cómo en este caso cada una de estas técnicas o estos tipos de técnicas nos ayudaban a resolverlo. En algunos casos, de una manera sencilla, como con el compromiso, y en otros un poquito más compleja, como lo era una solución paralela. Una solución paralela que implica el pensar y repensar alternativas que puedan ser de ayuda para ambas partes, mientras que el compromiso es simplemente dejar de lado una de las dos. Algunas funcionaban más que las otras, como lo veíamos durante clase,
mientras que todas serán de relevancia. Además de esto, eh, es importante mencionar que no solamente se pueden generar alternativas así, y de hecho en la mayoría de los casos no se utiliza este círculo. Ojo, no porque no sea bueno, al contrario, sería excelente que todos usáramos este círculo de Carnevale porque ayuda bastante a definir posibles soluciones. Pero la manera más sencilla no es esa, la manera más sencilla es con estas otras alternativas. Como lo puede hacer, en primer lugar, la lluvia de ideas. Este es un concepto que se utiliza casi en cualquier lado, en cualquier dinámica y en diferentes estilos de negociación o de toma de decisiones. Básicamente tiene que ver con que todos los involucrados plantean alternativas y esas alternativas eventualmente se van a listar sin juzgar previamente, separando a las personas del problema. Es decir, no me importa si esa persona me cae bien o me cae mal, lo que me importa es la idea que está surgiendo. Tratar de brindar todas las ideas que sea posible y si se puede, también pedirle a personas ajenas a esa negociación que aporten algunas ideas. Una vez que existen esas ideas, lo importante entonces es seleccionar cuál es la mejor. Y para eso las personas tendrán que establecer ciertos criterios. Oye, para mí la mejor tendría que ser alguna que permita la solución del conflicto lo más rápido posible. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a poner eso con prioridad. ¿Cuáles de estas 50 ideas que surgieron en la lluvia de ideas resuelven el conflicto rápido? Digamos en menos de una semana. No, pues de las 50 solamente son 5. ¿Ok? Entonces, de inmediato, ¡pum! Se van 45 a guardar. Y de esas 5 que quedaron, bueno, vamos a establecer otro criterio. Vamos a decir que de esas 5 necesitamos seleccionar aquellas que sean lo menos costosas posibles. Y de las 5 entonces nos quedamos con 3. Y así vamos a ir quitando ideas hasta que encontremos la idea. Además de esto, están las encuestas, que sería básicamente realizar un cuestionario y preguntándole a personas expertas, normalmente, y de forma ideal, que nos ayuden a encontrar una solución. Y la última, la lluvia de ideas electrónica, que es muy similar, que bueno, es una lluvia de ideas también, solamente que en este caso sería desde una perspectiva un poquito más oculta, o vamos a decir anónima, para que no exista lo que decíamos acá, el juzgar previamente o el que exista una situación donde no podamos separar a las personas del problema. Si solamente vemos la idea y no vimos quién la puso, como podría ser acá, será más sencillo. Al final, lo importante entonces es seleccionar la mejor opción. Eso fue lo que vimos en cuanto a negociación integradora en esta unidad. La negociación integradora, como lo habíamos visto previamente, es la que debemos tratar de utilizar con mayor frecuencia, porque es la que nos va a ayudar a generar beneficios no solamente para mí, sino también para la otra parte, y eso es lo que queremos en una negociación, que todos obtengan un beneficio, porque eso va a permitir crear relaciones y que esas relaciones nos ayuden también en el futuro, no solamente al momento. Finalmente, durante la unidad estuvimos hablando del proceso de negociación y este proceso contemplando 3 etapas principalmente: la planificación, el desarrollo y el cierre. En la planificación decíamos es la parte más importante de la negociación porque estamos preparando todo lo que se va a dar. ¿Ok? Es la parte más importante de la negociación, ya que aquí encontramos necesidades, intereses propios y de la otra parte. También nuestros propios objetivos, establecemos presupuestos, restricciones y alternativas. Además de entender mejor quién es con quien estoy negociando, el contexto y establecemos agendas y ambientes. Es la parte más importante porque nos ayuda a preparar. Si no estamos preparados, pues lo demás no va a surgir bien. ¿Qué es lo demás? El desarrollo como tal. Que esto no es como que sea lo más importante, sino más bien es la negociación. ¿Ok?
Entonces, no es como que el desarrollo sea más o menos importante, no. El desarrollo es la negociación. Entonces, este ni siquiera entra en cuanto a que es o no es, no, es la negociación. Entonces, en esta parte de desarrollo es donde establecemos la comunicación y se plantea ese flujo libre de información en el caso de una negociación integradora, o se guarda la información y se trata de evitar comunicar muchos datos en una distributiva. Aplicamos las estrategias técnicas y tácticas que preparamos antes, tratamos de conseguir concesiones y de brindar también si estamos en una integradora. Y por último, vamos a llegar o tratar de llegar a un acuerdo. Ojo, en la etapa de desarrollo es donde se trata de llegar a los acuerdos, porque en la etapa de cierre es donde se formalizan esos acuerdos. Esa formalización, ese establecimiento en un contrato del acuerdo nos va a permitir que se ejecute de manera exitosa. Pero esa ejecución como tal del acuerdo al que se llegó no va a ser siempre de la manera en que se acordó. En ocasiones debemos de establecer mecanismos de control para evitar que existan situaciones anómalas o que se pierda dentro de las diferentes actividades algún detallito. Debemos establecer controles en esos procesos, darle seguimiento y finalmente evaluar si es que se hizo bien o se hizo mal. Ese seguimiento y evaluación nos va a permitir entonces llegar a esta última etapa, que es la renegociación. Y en esta renegociación, básicamente contempla que podemos volver a negociar con esa empresa porque ya confiamos en ellos, porque hicieron bien su trabajo o se hizo lo que se acordó, o ya no vamos a negociar nunca más con ellos precisamente porque no se alcanzaron los resultados que se habían planteado originalmente. Pero también la renegociación tiene ese otro enfoque, no se olviden, que es si no se alcanzó lo que se tenía que alcanzar, pues entonces, ¿sabes qué, empresa? Vente y vamos a volver a plantear el contrato, porque lo que me tenías que entregar, no me lo entregaste. Ahora vamos a volver a renegociar. Vamos a crear un nuevo contrato, pero ahora me tienes que dar más concesiones, porque me lo debes, porque no me has cumplido con lo anterior. Entonces, esa renegociación se da porque no se cumplió el primer contrato. ¿Vale? Están esas dos perspectivas. Renegociación por incumplimiento o renegociación porque sí se cumplió y queremos seguir teniendo una relación con esa otra parte. Muy bien, básicamente esto fue lo que vimos en la segunda unidad. El día de mañana estaremos realizando alguna actividad, seguramente. Todavía no tengo nada preparado, pues soy honesto, pero mañana ya tendremos algo que podemos plantear como tal. Y la evaluación, pues, la dejaremos hasta la próxima semana. ¿Vale? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentarios en general. Por mi parte, no, profe. No, profe. Perfecto, bien, gracias. Entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Fue rápido, pero bueno, cumplimos con el repaso como tal. Dejamos hasta aquí la sesión de hoy. Que tengan un excelente día, chicos, y nos vemos mañana. Profesor, mañana tengo un día, Profe, pues. mañana, buen día. Hasta mañana, profe.